Bienvenidos a un nuevo video de la asignatura Gramática 3. El tema de hoy, los textos íntegros o auténticos. ¿Alguno de ustedes conoce algo al respecto? ¿Tienen alguna idea sobre ello? Seguramente los han producido e incluido muchas veces en sus discursos. Comencemos. Cuando pensamos en textos íntegros o auténticos, seguramente nos encontramos ante la idea de un texto verdadero o de un texto completo. Pero como lo menciona Daniel Coste y Robert Gallison, estos son documentos, ya sea sonoros o escritos, que no han sido concebidos expresamente para la clase o para el estudio de la lengua, sino para responder a una función de comunicación, ya sea de información o de expresión lingüística real. Cuando hablamos de una función de expresión, nos referimos a las producciones de textos literarios, textos poéticos o canciones, mientras que cuando hablamos de una función de información, nos referimos a aquellos documentos científicos, anuncios, carteles, facturas, que no necesariamente están vinculados con una intención académica o didáctica. Es por ello que si contraponemos en nuestro tema de clase la palabra auténtico frente a fabricado, encontramos que un texto es auténtico en el sentido que no ha sido elaborado con la intención de ser utilizado para evaluar o facilitar una clase, sino con la de simple y sencillamente comunicar algo en los diversos contextos en los cuales las personas se ven involucradas. Podemos mencionar los siguientes ejemplos. Un texto auténtico podría ser un poema, una carta, una conversación grabada, ya sea espontánea o un poco más ritualizada, como una serie de debates o mesas redondas que son técnicas de comunicación grupal. Por otra parte, el texto fabricado podríamos considerar, por ejemplo, un cuestionario de un tema específico, la elección de un libro escolar o una presentación PowerPoint del curso para contenidistas, los cuales tienen una intención meramente didáctica. Entonces, el texto auténtico es concebido para responder a una función de comunicación y no a una función únicamente didáctica o únicamente empresarial o investigativa, sino en general una función comunicativa. Y surge la pregunta, ¿cuál es la función misma de la comunicación? Día a día intercambiamos mensajes con otras personas por diversas intenciones, por necesidad o con el fin de obtener algo. En más de alguna ocasión hemos tenido que preguntar algo a alguien. En esa situación, mi interlocutor puede adoptar un cierto comportamiento que puede no ser necesariamente lingüístico. Es decir, él puede simular con un gesto no comprender mi pregunta, puede aceptar la petición que yo hago, puede negarse, puede refutar o puede explicar verbalmente el por qué no puede acceder a la petición que se le hace. El código verbal y el no verbal se complementan, o el último puede sustituir al primero. Muchos autores han estudiado el fenómeno de la comunicación, entre ellos Fillola. Él, al hablar de comunicación, se refiere a una actividad compleja en la que usar una lengua o transmitir información son solo aspectos parciales, circunstanciales, ni siquiera elementos centrales del proceso. Considera que relacionarse con otras personas incluye no solo la transmisión de información, sino además la negociación del significado de esta información y, a menudo, el centro de interés no será la información,
sino el afecto o el contacto que se logre con el interlocutor. Si hablamos de contacto, comunicar y comunicación es llegar a compartir algo de nosotros mismos con otros. Es decir, comunicar es una cualidad racional y emocional específica de los seres humanos, que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás cuando se intercambian ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con las experiencias previas comunes. Es decir, no solo consiste en brindar información, sino en cómo brindamos esa información. Podemos establecer contacto más estrecho con una persona no por la cantidad de información que le demos, sino la manera de cómo se la expresamos. Recapitulando, al ser una cualidad racional y emocional, entablamos comunicación cuando, al compartir una determinada información, formamos un vínculo con nuestros interlocutores. Todo comunica, y los diversos modos en los que los seres humanos intercambiamos ideas, desde las señales, los gestos, las imágenes, o hasta la palabra hablada y escrita, todos son signos, símbolos y medios por los cuales transmitimos significados y valores a otros seres humanos y, por lo tanto, constituyen lo que llamamos formas de expresión. Todos somos usuarios de una lengua y, a través de ella, ponemos en práctica numerosas habilidades y conocimientos que intervienen en los actos comunicativos, tales como un gesto, una sonrisa, un abrazo. Con estos actos comunicamos afecto, agrado, empatía, amistad, y no necesariamente estamos empleando el código verbal para expresar cariño, empatía o amistad. Simplemente comunicamos esos sentimientos. Estas son acciones que, por lo tanto, trascienden a los actos puramente lingüísticos, los cuales necesitan el código que por convención social se ha establecido en nuestras comunidades lingüísticas. Esas numerosas habilidades y conocimientos específicos son los que Delhaims llama competencia comunicativa. Entre los conocimientos y habilidades específicos comprendidos en la competencia comunicativa están las presentes: la competencia lingüística, la competencia discursiva, la competencia estratégica y la competencia sociolingüística, las cuales ponemos en práctica a la hora de interactuar con otras personas. La competencia lingüística es la capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua, en todos sus niveles: vocabulario, formación de palabras y oraciones, pronunciación y semántica. La competencia sociolingüística hace referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los que se dan factores variables, tales como la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas en el evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo regulan. La competencia discursiva hace referencia a la capacidad de una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas gramaticales y significado, para lograr un texto completo. En diferentes situaciones de comunicación, incluye el dominio de las habilidades y estrategias que permiten a los interlocutores producir e interpretar textos, así como el de los rasgos y características propias de los distintos géneros discursivos de la comunidad de habla en que la persona se desenvuelve.
La competencia estratégica es una de las competencias que intervienen en el uso efectivo de la lengua por parte de una persona. Hace referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto, tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de otras condiciones que limitan la comunicación. ¿En qué momento deberíamos utilizar un texto auténtico o íntegro? Generalmente, como profesores, nos preocupamos por centrar la enseñanza en la forma y estructura de la lengua, es decir, su componente lingüístico, o sea, lo que Chomsky, el padre de la gramática generativa transformacional, denominaba competencia lingüística. Pero es necesario transitar hacia la actuación lingüística y por ello la importancia de las competencias comunicativas. Para concluir, los invito a que veamos el siguiente video luego de la clase. En esta ocasión, hemos aprendido sobre los textos auténticos o íntegros y su importancia como comunicadores. Continuaremos en la siguiente clase el tema de el contexto discursivo. Más que agregar, me despido de ustedes. Hasta la próxima.